Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy contamos con la compañía de María Borrás Blancanfur, directora de la revista Que Leer, una revista que mantiene viva la actualidad del libro, tanto infantil como juvenil, y bueno, nos acompaña para conversar de este trabajo tan encomiable como es ser directora de esta revista. Bienvenida, María. Muchas gracias, Inés. Encantada. Mira, ¿cómo fueron tus comienzos? Sé que siempre has trabajado en editorial, en la parte en catalán, ¿no? Tengo que decir que la revista... Es en castellano, sí. No, bueno, yo he trabajado más en libro en castellano. Yo me licencié en Historia Contemporánea hace X años. Entonces empecé a hacer colaboraciones externas para la editorial Plaza y Janés, lo que era en aquel momento Plaza y Janés, que ahora está integrado en el macrogrupo Penguin Random House en España, que es el gran grupo editorial en lengua castellana junto con el Grupo Planeta. Y al cabo de un tiempo, en el 98, entré en Plaza y Janés para trabajar como editora. Estuve allí casi 9 años, entonces me ficharon La Esfera de los Libros, que es una editorial de Madrid, de Unidad Editorial, que es el grupo editor del Mundo, Telva, Marca, etc. Me ficharon para La Esfera dels Llibres, que era un pequeño sello en lengua catalana. Entré como directora literaria y entonces a cabo de un par de años estalló la crisis del 2008 y, en fin, por una serie de causas y por la dificultad del mercado en catalán, etcétera, ese sello se congeló. Me trasladaron a Madrid, a la Esfera de los Libros, la casa madre. En Madrid estuve 4 años y medio. Volví, seguí colaborando como editora externa y entonces entré en una pequeña editorial barcelonesa que estaba empezando, Estela Maris, que era un proyecto muy bonito. Lo que pasa es que al cabo de 7 meses se malogró porque el fundador y el alma mater del proyecto murió repentinamente. En este momento de mi vida pensé en reciclarme de alguna manera, cursé un máster en marketing digital en La Salle, la Universidad Ramon Llull, y justo cuando estaba acabando el máster me llamaron para dirigir Que Leer, que efectivamente es una revista casi mítica que casi cumple sus bodas de plata en Barcelona. Y bueno, hace ya cinco años de esto. A nivel de editora de libros, he tocado un poco todos los palos: novela, autoayuda, pero sobre todo me he especializado en libros de no ficción, actualidad, política, biografías y memorias, algo que está Claro, muy ligado también a mis intereses, ya que me gusta mucho pues, la historia, la política, la actualidad, las tendencias, etc. esto que me dices, tú empezaste hace 5 años en Que Leer, y claro, ahora está todo el mundo digital. Ahora entiendo, ¿no? Que si hiciste marketing, te hayas adaptado más fácil a este mundo digital, que es difícil, porque la revista no solo está en papel, también está en digital, que bueno, que también se pueden suscribir a través del link de la web, no solo en el papel. A mí me encanta en papel, y creo que la mayoría de los lectores nos gusta en papel, pero hay un gran porcentaje de personas que manejan las tecnologías quizás mejor que nosotros, ¿no? Eh, bueno, te iba a decir, ¿cómo organizas? Me dices que tus lecturas, o las que más te gustan o donde más te reconoces, es en el ensayo, en la actualidad, en la política, pero a ti te llegan de las editoriales infinidad de libros, esas montañas que nos muestras ahí en Instagram de tu escritorio lleno de papeles, y digo, mi madre, esta mujer, ¿cómo organizas sin perder tu momento de disfrute, ¿no? Porque los lectores todos queremos tener, sí, tenemos que leer lo que nos mandan, las editoriales que colaboran, por supuesto, porque me pasa a mí también, pero a veces es difícil compatibilizar la vida personal,
porque todos tenemos una casa, familia, el trabajo, y tener ese momento, decir, esta lectura es para mí, no es para el trabajo, ¿no? Es difícil eso. Sí, bueno, se habla mucho de la conciliación laboral, familiar. En mi caso también se puede añadir un poco la literaria, ¿no? Claro. Es verdad que me envían muchísimos libros y hay épocas, pues, campaña de Navidad o campaña de San Jordi, Feria del Libro de Madrid, que es cuando hay los grandes lanzamientos y entonces a veces mi mesa está saturada, procuro tomármelo con humor, por eso a veces cuelgo algunas fotos en Twitter o en Instagram de los paquetes de libros. Y sí que es cierto que ello me proporciona una gran perspectiva, tanto recibir los catálogos, la mayor parte de las veces online, como los libros físicos, ofrece una importante perspectiva sobre las tendencias, lo que se publica o lo que no. Y me he perdido con la segunda pregunta que me has hecho. Los niveles, considerar las lecturas. No puedo hablar por todos los editores, ni mucho menos, pero en mi caso sí que he desarrollado distintos tipos de nivel de lectura, por decirlo así, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando eres editor, y de hecho yo ahora estoy, hace un tiempo he empezado a colaborar con Editorial Almuzara como editora externa, sobre todo proponiendo proyectos de no ficción, ya que quedaba un puntito de añorar esa parte tan creativa de la edición, de proponer libros y seguir el proceso de edición. Entonces, por ejemplo, esto que te hablaba de los distintos niveles de lectura, uno aprende a leer un poco en diagonal. A veces te llegan tantos manuscritos que es imposible dar cabida a todo, manuscritos o libros, Sí. y con una lectura en diagonal, como yo digo, ves más o menos por dónde van los tiros y sabes si eso puedes profundizar o no. A veces pues me veo obligada a leer cosas que quizás en mi vida personal no habría escogido, pero creo que, bueno, me resulta muy positivo salir de la zona de confort, porque, bueno, leo cosas a las que yo normalmente no me acercaría y siempre extraes algo positivo. Y yo siempre intento acercarme con humildad a los libros, porque para mí la creación es algo muy delicado, muy personal, cada libro es un mundo, cada libro es distinto y intento acercarme con humildad porque creo que siempre tendré algo que aprender, ¿no? Incluso libros o temáticas a las que yo normalmente no me acercaría. En mis momentos de ocio en que puedo respirar y tengo más tiempo para mí, pues bueno, me voy a esas lecturas que más me apetecen. Aunque es verdad que a veces y supongo que a ti te pasará lo mismo, que hay tantísimo por leer, tantísimo publicado, que hay momentos de cierta desazón cuando eres consciente de que no podrás leer No, todo lo que se publica y que morirás sin haber leído todo lo que... Pero bueno, y dar oportunidad a las cosas. pecata minuta. Y ¿Perdona? dar oportunidad a las cosas nuevas, que hay Exacto. editoriales nuevas, escritores nuevos, que me gusta darles la oportunidad y leerlos, ¿no? Porque creo que, pero como Sí, dices sí. tú, no tengo todo el trabajo que tienes tú respecto a las lecturas, sí tengo varias y por ahora no he tenido la necesidad de hacer lectura en diagonal o lectura rápida, como digo yo. Claro. Pero esa lectura rápida sí lo hago cuando, tengo varios y cojo uno, miro y lo cambio por el otro y voy viendo, si leo poesía, ensayo, entonces puedo leer algo histórico, para que no todo sea igual y poder darle una lectura profunda, ¿no? A todo lo que, a lo que Exacto. a lo que nos Sí, llega. sí. También, Sí, sí. Didi, perdón. no, que también tú tienes para seleccionar estos libros, ¿no? Tengo una revista, esta es vieja, mira, de Marce, para seleccionar la portada, para seleccionar los críticos
de los artículos, todo eso, ¿cuándo empiezas una revista y cuándo sale publicada? ¿Cuándo? Bueno, sí, a la que cabe un número ya tengo que pensar en el otro. Sí que a veces pues me queda por hacer los números de junio y julio. Sé que va a salir tal autor, tal lanzamiento, esto lo reservo para verano, quizás porque es un libro más propio de verano. Entonces, este mes pone en portada tal autor y este tema o este artículo lo reservo para el siguiente número. Pero bueno, realmente es acabar un número, ver un poco lo que siempre quedan cosas pendientes, ¿no? Pero ver lo más urgente, los compromisos adquiridos, etcétera, y enseguida me hago una especie de planillo y programo quién será portada, quién ocupará tal sección, etcétera. Sí, sin contar algún premio, algún fallecimiento, algo que destacar Sí, de un sí, autor, que sí, claro, ahí tienes que sí, cambiar sí. todo tu plan, ¿no? Sí, sí, sabes que, es decir, puedes tener a un autor pensado para una portada, pero muere un Carlos Ruiz Zafón, John le Carré, Juan Marsé. El primer número que tuve que preparar se murió Juan Goytisol, entonces tuve clarísimo que tenía que ser portada, ¿no? Claro, claro. Y eso que yo tengo más margen que un periódico. Un periódico sí que vive la noticia y la actualidad al minuto. En mi caso siempre tengo más margen y hay que dejar ese saber que puede pasar un hecho y que tienes que cambiar la portada a toda pastilla. A mí me parece un trabajo encomiable. Cuando uno abre esa revista y ves todo el contenido que tiene, ¿no? Porque, y que es contenido muy bueno, porque como te dije al principio, no solo tienes de adultos, sino tienes infantil y juvenil. Y en infantil y juvenil sí que hay novedades, sí que hay cosas muy interesantes y es como otra parte de la revista, que en la revista serán dos hojas, una carilla o dos carillas, pero de trabajo, bueno, es infinito. Sí, sí, es cierto que cuando empecé con que leer, eh, uno de mis propósitos fue dar más voz a las mujeres, a las editoriales pequeñas, eh, a los colectivos LGTBI y al tema infantil. Entonces, no quería que el tema infantil y juvenil ocupara unas páginas solo cuando llega la campaña de Navidad Reyes o por San Jordi. Y entonces, desde el principio, la sección de novedades infantil y juvenil es fija. Y es verdad que me dejó muchas cosas y no puedo dar cabida a todo, por desgracia. Pero bueno, la literatura infantil y juvenil es el caladero de los futuros lectores y me parece muy Es muy importante cuidar importante. ese tipo de libros. Se están haciendo unas cosas maravillosas que en nuestra época, ¿no? Un tipo de libro que no existían. Y entonces, por ejemplo, estoy viendo pues, que se están lanzando muchos libros, tanto para niños como para adolescentes, que hablan de la diversidad racial, la diversidad de los cuerpos, la diversidad sexual, qué es la regla, qué es el semen. Bueno, una serie de libros que en nuestra época no existían, que están a favor de que los más pequeños, a pesar de que algunos grupos políticos pretendan que hablar de lo que no existe elimina esa diferencia, y me gusta mucho cuando veo este tipo de publicaciones y procuro siempre dar sus pequeños, es decir, concederles su espacio. Esto va ligado también pues, a la sección de qué leer en diversidad, LGTBIQ+, que lleva un colaborador de Canarias, Daniel María, que además me prepara unos artículos fabulosos. Ahora está preparando uno para el mes de julio, que es el mes entre junio y julio, el mes del orgullo gay. Bueno, y están aumentando los libros sobre temática trans, homosexual, bisexual, lo fluido, que es sinónimo de la realidad en la que vivimos, y me parece, bueno, es mi pequeño grano de arena pues a favor de la convivencia y del conocimiento.
Y Bueno, otra sección pequeño también. grano de arena es un gran grano de arena. En esta Bueno, sociedad que vivimos, que todo parece que todo está adaptado, que sí que todos comprendemos la diversidad, y luego en las actitudes, porque es donde se ven las cosas, ¿no? En las actitudes sí, sí, nos damos cuenta que no, que hay cosas que sí, todavía sí. tenemos que trabajar, y me parece que esta parte que haces con los libros infantiles me parece eh, fundamental, porque los Sí, niños son sí, los y además, insisto, creo que en el momento en que el mercado salen tantas cosas y sobre todo muchos libros explicando a niñas y adolescentes qué es el feminismo, que se pueden valer por ellas solas, que su valor está más allá de su apariencia física, me parece realmente fundamental. Sí, es fundamental. Y te voy a confesar algo. Tengo pensado que no lo sabe, todavía no lo dije, pero sí que voy a hacer en el canal. Cuando yo tuve la librería era especializada en infantil, eh, y, Ujú. y tengo ganas de en el canal, bueno, hay muchas personas de Uruguay que se dedican al libro infantil, ya tanto ilustradores como escritores, y igual que aquí en España también, y hacer un nexo, ¿no? Mostrar un poco todo, incluso también más allá de las diversidades, hablar sobre libros sobre dislexia, y como dices tú, cosas que están latentes y que son actuales, ¿no? Y voy a Sí, empezar pero como una perdona, por parte. ejemplo, también veo que salen muchos libros para niños y adolescentes hablando del medio ambiente, de la crisis climática, Sí, bueno, es que es un verdad. problema que tenemos aquí, vaya. Ujú. Hay Bueno, muchos libros también para sobre todo más chicas, adolescentes que chicos, sobre la moda sostenible, sobre no caer tanto en el capricho, sobre aprovechar la ropa, aprender a tunearla, a coserla y no fomentar tanto el consumo de usar y tirar, ¿no? Y bueno, me parecen mira, proyectos bonitos y cuando abras importantes. cuando publique, me están maquetando lo de la parte infantil, eso era lo que te iba a decir, que voy a hacer también una parte infantil. Tengo hablado con ilustradores de aquí también, y bueno, el objetivo también es lo mismo que tú me dices, ¿no? Que a los padres les llegue determinadas recomendaciones porque bueno, Exacto. somos los padres los que elegimos libros para los niños, ¿no? O los abuelos. Sí, sí, cierto. Sí, No sí. solo tienes esa parte de infantil y juvenil, también tienes en lengua catalana y en gallego. Haces, Bueno, eh, desde el principio también intenté salir un poco del eje Madrid-Barcelona. Es verdad que son las dos grandes capitales literarias de sí, este sí. país. Y me encantaría tener una sección fija de letras gallegas y letras vascas. Bueno, el problema es que los presupuestos siempre se recortan, los medios siempre son limitados, y entonces sí que hay la sección de letras catalanas, dado que Keller es una revista que nació en Cataluña y que el mercado editorial en catalán es muy potente, ¿no? Espero algún día poder tener una sección fija de letras gallegas y letras en euskera. De vez en cuando Más hemos hecho trabajo. algún reportaje, pero no he podido mantener continuidad. Ujú. Em, Se nos acerca el verano, aquí en España. ¿Cómo vas con la revista del verano? ¿Ya tienes armado un poco? O digo que debes de tener ya algunas temáticas de lectura preparadas para publicar, ¿no? Sí, he pensado, mira, la portada del mes de abril, que era San Jordi, hicimos estas portadas mosaico, que a mí me gustan mucho, y entonces la de julio, agosto, que son los 2 meses de verano, vamos a hacer otra portada mosaico con autoras. Ah, Es qué cierto que bien. hay, bueno, las estadísticas dicen que las mujeres en general leen más que los hombres, se publican muchísimas autoras y creo que voy a hacer una portada solo de autoras. Bueno.
Ya en verano la esperaremos bueno, ya la mostraré cuando la tenga. Esta revista llega a América Latina también, María. Sí, al cabo de un tiempo de haber salido aquí, se exporta a América Latina. Y sé que a Venezuela, Argentina y México, ¿no? Sí, creo que Venezuela, también. Argentina y México. A Uruguay no Sí, llega. sí. ¿No? No, Bueno, a Uruguay claro, son unos canales de distribución más pequeños. pequeños. Sí, ¿Y bueno, cómo las se maneja esa? dificultades que... ¿Perdona? Perdón, no se hubo problema. No, bueno, a veces con las dificultades, pues con lo de la pandemia, el tráfico mundial que se estancó, pues claro, luego todo fue llegando con más retraso. Claro, ¿y cómo ves diferencia en la venta o el movimiento de la revista aquí en España con América Latina? Bueno, claro, España es su lugar de nacimiento, por decirlo así, su mercado natural. Es verdad que hay mucho autor latinoamericano que publica en España y claro, hay infinidad de editoriales latinoamericanas, publicaciones latinoamericanas que a mí no me llegan, ¿no? Entonces, evidentemente hay cierto vacío porque no se puede llegar a todo, es decir, no tengo corresponsales, ya me gustaría tener corresponsales en Latinoamérica que hablaran de las tendencias que se dan allí, de los autores que surgen y que aquí tardan más tiempo en llegar, ¿no? Pero bueno, las limitaciones son las que Hombre, ahí ya son las sería, que ¿no? son. Ahí ya sería una revista, bueno, Sí, 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 sí. ya sería Pasa que por demasiado. suerte, sí, muchos autores latinoamericanos publican editoriales españolas que luego tienen su sede en distintos países de Latinoamérica. Bueno, entonces esto sí que permite estar un poco al tanto de las novedades o de Mira, las María, tendencias o los autores. y esta selección, o sea, tú tienes un grupo de personas que te ayudan con toda esta labor, ¿no? ¿Cómo seleccionas los críticos o las portadas? ¿Las seleccionas tú directamente o tienes esa ayuda de grupo? ¿Y Sí, bueno, siempre me gusta final? consensuar mucho, hablo mucho con Toni Montesinos, que es el redactor jefe. Entonces, bueno, un poco en función de los lanzamientos que hay. También no nos vamos a engañar, también en función de la comercialidad puede haber un autor poco conocido, minoritario, que a mí me guste mucho personalmente, pero que no es comercial, por decirlo de alguna manera, o que al lector de que leer le va a costar más identificar quién es, ¿no? Claro, Bueno, es intentar encontrar un equilibrio, como siempre, entre la calidad y lo comercial. claro, lo comercial lamentablemente tiene que estar. Claro, es que si Pero no hay, dime si no es si no maravilloso. hay ingresos, la revista se muere. Por tanto, no me Claro, puedo poner extremadamente exquisita porque entonces se acaba el proyecto y no tiene sentido. claro. Y Y dime si no es además también, a maravilloso ver, cuando... yo defiendo los autores bestsellers y los autores comerciales y que venden mucho. Gustarán o no gustarán, pero son una parte muy importante del músculo de la industria editorial. Sí. Y, por Eh, ejemplo, autores en grandes grupos que tienen muchos sellos editoriales, los bestsellers, que a veces arrugamos un poco la nariz, pero permiten que ese gran grupo luego en otros sellos pueda publicar cosas mucho más minoritarias y exquisitas. Entonces, bueno, creo que el mercado es suficientemente amplio para la coexistencia de todo tipo de libros. y te decía, y Y además, ojo, sí, es dime. maravilloso para ti como persona, ¿no? Y, para mí, este trabajo, cuando encontramos entre todas las lecturas, esas lecturas que no se conocen o que no, de editoriales no tan conocidas, pero que quedas maravillado y dices, qué bueno que qué bueno que aún en la literatura eh, podamos seguir encontrando Cierto. la belleza en lo que leemos, ¿no? Eh, bueno, María, ha sido un placer conversar con Igualmente. te agradezco mucho todo este tiempo. Sé que estás ahí un poco liadilla.
Un placer conocerte, a las órdenes. Y Muchas gracias. hasta la próxima, que espero no demore. Cuando abra Hasta muy pronto. cuando abra mi parte infantil, te vuelvo a llamar. ¿Qué te parece? Sí, por favor, me gustará mucho seguir tus proyectos. Te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado y bueno, un saludo a todos tus espectadores en Latinoamérica y en España. Muchas gracias.